El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 4, del 5 al 12. Solo Jesús pudo salvarnos. Solo en su nombre se hacen sanidades y milagros. Ora agradeciéndole a Dios por tanta bondad inmerecida. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Comenzamos una semana que va a marcar definitivamente nuestras vidas. Comenzamos 7 días de ayuno que ponen en el altar de Dios un año 2022 para ver su gloria, sus milagros, sus manifestaciones de amor y su presencia en medio de nuestras vidas. Nos alegramos en el Señor que ustedes hayan dispuesto su corazón y que comiencen con nosotros. Quiero invitarles no solo a comenzar el ayuno, quiero invitarlos a terminar el ayuno. Quiero a que esta disciplina se convierta en una herramienta de Dios para que Él trabaje en su vida. Y lo quiero acompañar con un tema que creo que es muy relevante. La Biblia dice que Dios es un Dios santo y quiere que nosotros seamos santos. Hablemos de la santidad en la Biblia, que es un tema que muy pocos se atreven a tocar, porque obviamente es un tema difícil, pero es un tema que está en la Biblia. Ponga mucho cuidado cuando la Biblia nos invita a ser santos, y se lo voy a poner con un ejemplo para que usted vea de qué manera podemos empezar a recorrer ese camino. Cuando usted ve un granjero haciendo su tarea, mírelo cómo él siembra, cómo él abona, cultiva, fertiliza todo su terreno, cada una de sus cosechas. Ahora, él sabe que en última instancia depende de fuerzas externas a sí mismo. Él sabe que él no puede hacer germinar la semilla, como tampoco puede producir la lluvia, el sol, que es tan necesario para el crecimiento y obtener una verdadera cosecha. El que la cosecha sea exitosa depende de Dios, que provee todas estas cosas. Pero sin embargo, póngame atención, el granjero sabe que a menos que se dedique diligentemente a cumplir su parte, la que le acabo de decir, arar, sembrar, fertilizar, cultivar, él no puede esperar una cosecha que
que llegue en el momento indicado y que llegue por cantidades. En cierto sentido, entonces, el granjero está en sociedad con Dios y solo obtendrá los beneficios que le corresponden si cumple la responsabilidad que le corresponde a él. Déjeme decirle esta mañana, de igual manera pasa con la búsqueda de la santidad. Podríamos decir que es una actividad conjunta entre Dios y el creyente. ¿Por qué? Porque nadie puede lograr medida alguna de santidad si Dios no obra en su vida. Pero de igual manera, la santidad no es posible si el creyente no hace su tarea. Dios ha dispuesto todo de modo que nos resulte factible vivir una vida santa, pero nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacer la parte práctica. Esa parte no la hace Dios. A los creyentes nos encanta hablar de lo que Dios ha hecho, de la forma en que Cristo venció el pecado en la cruz, de cómo nos dio el Espíritu Santo para que nos dé el poder necesario para vencer el pecado. Pero muchas veces nosotros no estamos tan dispuestos a hablar de la responsabilidad que nos toca a nosotros de andar en santidad. Y eso podemos dar dos razones principales para que esto pase. Primero, porque muchos cristianos son reacios a aceptar la responsabilidad que nos corresponde. Preferimos dejarle eso a Dios. Oramos para salir victoriosos cuando sabemos que deberíamos dedicarnos a obedecer. Y la segunda razón es que no entendemos la distinción que hay entre lo que ha hecho Dios y lo que nosotros tenemos que hacer tocante al tema de la santidad. Entonces, ojo con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Este texto dice así: seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí la palabra seguid sugiere dos ideas. Primero, que se requiere diligencia y esfuerzo. Y segundo, que se trata de una tarea que dura toda la vida. O sea que estas dos ideas forman un tema doble a lo largo de nuestra vida como cristianos. Y eso es lo que vamos a tratar de ahondar en este tema, en la responsabilidad que a nosotros nos compete, porque pienso que ese es el aspecto que requiere mayor atención entre los creyentes. ¿Sí? Nos debe quedar claro entonces eso a cada uno de nosotros. Mi querida familia, deje que Dios le hable en este tiempo, deje que Dios le hable en este tema, pero hagamos realmente nuestra tarea, que yo sé que es vital y que Dios quiere que pasen muchas cosas para que haya un cambio. Yo creo que el anhelo y el deseo de Dios es que los cristianos vivamos vidas que sobre todo reflejen al Dios de la Biblia. A veces se oyen muchas quejas de personas que dicen que la mayoría de los cristianos no viven una vida acorde a lo que hablan, a lo que creen, a lo que en sus iglesias les enseña. Muchas veces la falta de testimonio es un factor muy común en los cristianos, porque estamos muy lejos de decir una cosa y terminar haciendo otra. A veces vivimos llenos de excusas, de disculpas. En el mundo en el que vivimos, todo el tiempo la gente se está justificando de lo que hace, de sus actos. Eso pasa muy en común. Y por eso muchas veces los cristianos no corren en este camino de vivir vidas santas. De hecho, vamos a partir de algo. Cuando uno habla de santidad, uno habla de una palabra como inalcanzable. Entonces, por ejemplo, la gente le dice, no, eso de ser santo, pastor, eso es para Dios. El único santo es Dios. Entonces, imagínense oír de los labios de un cristiano la expresión es que el único santo es Dios. O sea, lastimosamente esas palabras nos alejan de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos alejan y no nos dejan recorrer ese camino. El camino de decir, Dios quiere que nos santifiquemos cada día. Dios quiere que nos apartemos del mal,
del maligno, de la vieja manera de vivir y de pensar. Es muy importante para el creyente seguir las Escrituras. Por ejemplo, por eso quiero utilizar los versículos de la Biblia. O sea, si la Biblia todo el tiempo nos está invitando a la vida de santidad, es porque lo podemos hacer, porque lo podemos alcanzar, porque podemos vivir en un mundo lleno de pecado, de malos actos, de malas palabras. Podemos vivir siendo santos, viviendo una vida agradable al Señor. Lo podemos hacer. Entonces yo quisiera que a través de este tema de la santidad, pues al menos ustedes se dieran a la tarea como cristianos de escuchar. Escuchen qué es lo que dice la Biblia. Escuchen cuál es el mandamiento bíblico. Y después de que escuchen y dispongan sus corazones y le pidan al Espíritu Santo, entonces usted sí podrá decir, bueno, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? O para mí es imposible hacerlo, o realmente este no es el camino que yo debo tomar. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando uno mira este versículo de la Biblia, insisto, hay cristianos que creen que están condenados a vivir de una manera. Hay cristianos que creen que realmente no pueden cambiar y que están destinados para siempre a vivir así. No, según la palabra de Dios, no. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la obra de Cristo en la cruz, precisamente una de las tareas que el Señor vino a hacer fue a liberarnos de la esclavitud y de aquellas cosas que nos dominan. Cuando uno deja que el Espíritu Santo empiece a tomar el control de la vida, es cuando uno empieza a sentir un cambio y una renovación. El camino más largo empieza con el primer paso. Hay cristianos que dicen, no, pues yo ¿cuándo voy a dejar de hacer esto si lo he hecho toda una vida? Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona que ha tenido problemas con el alcohol o con la droga y usted le dice, usted puede cambiar y Dios puede hacer un milagro en su vida, yo le aseguro algo, que esta persona va a decir, imposible. Toda la vida lo he intentado, toda la vida he luchado, he empezado tratamientos, he hecho miles de cosas y no ha habido un cambio para mí. ¿Sí? Resulta que cuando un cristiano se dispone y dice, bueno, Dios puede hacer un milagro en mi vida, en el día a día, en la medida en que esta persona empieza a conocer a Dios, a conocer la palabra del Señor, a caminar con Dios, cuando menos piensa, su vida ha dado un giro y un cambio total. Así es que funciona el tema de la obra de Dios en los cristianos. Dice muy claro, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos cristianos, a pesar de esta hermosa promesa de victoria sobre el pecado, se encuentran ahí, aprisionados en el pasado. ¿Verdaderamente tendrá la Biblia respuesta para la vida real? Y creo que sí. Y se lo quiero decir a usted esta mañana. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestro problema, y más en relación al pecado, la Biblia tiene la respuesta. Y la respuesta es que hay esperanza para ti. Que usted y yo podemos caminar en obediencia a la palabra de Dios y vivir una vida de santidad. Más aún, lo vamos a ir estudiando día a día de este devocional. Dios quiere y espera que todo cristiano viva una vida santa. Pero la santidad no es solamente algo que se espera de nosotros. Forma parte de un derecho de nacimiento prometido a cada creyente. La afirmación de Pablo es acertada. El pecado no ha de enseñorearse de nosotros. O sea que el concepto de la santidad puede resultar un tanto arcaico a la generación actual. En algunas personas, la sola mención de la palabra santidad evoca imágenes de personas de faldas largas, de personas completamente recatadas. Eso puede pasar. O sea, asocian ese concepto
con una actitud chocante, pero a pesar de eso, la Biblia es muy clara. Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. La santidad es un concepto bíblico muy claro. Mire, déjeme decirle, la palabra santo aparece más de 600 veces en la Biblia, en diversas formas. Es más, le doy un dato. Hay un libro entero, el libro del Levítico, que está dedicado al tema. Y la idea de la santidad está entretejida en otras partes de las Escrituras. Y lo que es más importante todavía, Dios nos ha mandado explícitamente que seamos santos. Levíticos capítulo 11, verso 44. Ahora, la idea de cómo llegar exactamente a ser santo, aquí es donde empieza la tarea. Y es donde yo le pido que se tome el tiempo de oír qué dice la Biblia. O sea, no lo descarte de una vez. No diga que usted no puede ser santo. No diga que santo solo es Dios y entonces los seres humanos vivimos de error en error, de pecado en pecado. No, escuche qué dice la Biblia. Hay muchas expresiones bíblicas que nos hablan de la santidad. Lastimosamente, la gente asocia la santidad con una serie de prohibiciones, con una vida moral. Sí, que tengo que dejar esto, que no puedo hacer aquello. Y a veces esa lista de prohibiciones tiene mucho que ver en mí con respecto a que la Biblia prohíbe y prohíbe, entonces convierto la Biblia en un código de moral. Y eso es lo que la gente a veces cree de la Biblia. Cuando la Biblia habla de alcanzar la santidad, corremos el peligro de volvernos como los fariseos. Ellos empezaron a desarrollar un estereotipo. Se autojustificaban todo el tiempo. Empezaron a vivir una santidad, pero mentiras. Era una fachada, tratando de aparentarle a los demás una cosa y ellos eran otra por dentro. Y ese es el peligro. Cuando la gente quiere vivir vidas santas, empezamos a tratar de hacer cosas es para los demás, para aparentar, y por ahí no es la cosa. Por ahí no funciona esto, porque realmente hablar de santidad es estar apartado del pecado. Hablar de santidad es consagrarse a Dios. Porque la palabra santo significa apartado para Dios y la conducta que corresponde a dicha consagración. ¿Qué pasa con una persona que se ha apartado para Dios? Pues se ha apartado del pecado, del mundo. Mire, la mejor forma de comprender la idea de la santidad consiste en observar cómo se usaban estas palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 7, Pablo usó el término en contraste a una vida de inmoralidad y de inmundicia. Él decía que la santidad era todo lo contrario a esa vida que vivían los corintios y la iglesia del Señor en aquel tiempo. El apóstol Pedro usó la palabra santidad en contraste a una vida de conformidad a los deseos pecaminosos que teníamos cuando vivíamos alejados de Cristo. Y eso lo dice 1 de Pedro 1, del 14 al 16. Otro apóstol, Juan, él contrastó al que es santo con el que es vil y hace lo malo. Y está en Apocalipsis 22, 11. O sea que vivir una vida santa es vivir una vida de conformidad con los preceptos de la Biblia, en contraste con la orientación pecaminosa de este mundo. Es vivir una vida que se debe caracterizar ¿por qué? Por despojarnos del viejo hombre, que según la Biblia está viciado conforme a los deseos engañosos, y que debemos vestirnos del hombre nuevo, creado según la justicia y la santidad de la verdad. Y eso lo dice Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 24. Entonces, si la santidad es tan fundamental para la vida cristiana, pregúntese esta mañana,
porque no la experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana. ¿Por qué son tantos los cristianos que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? Porque a menudo la iglesia del Señor parece conformarse a este mundo que les rodea. Primero, ¿saben por qué? Porque el problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. Qué tan tenaz, ¿no? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Ahora, muchos hombres en la Biblia dicen, pequé. En cambio, el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué belleza! ¿Saben por qué? Porque él entendía que el pecado tenía que ver era con eso, con ir en contra de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios. Dios quiere que andemos en el camino de la obediencia. Y por eso es más importante obedecer que cualquier otra cosa. La obediencia está orientada hacia Dios. Y por eso es que a veces el cristiano se equivoca cuando dice que quiere vivir una vida de victoria. No es que Dios no nos llamó a la victoria, Dios nos llamó a la obediencia. Por eso le digo, la obediencia está orientada hacia Dios, la victoria está orientada hacia mí mismo. Y a veces los cristianos viven en función de eso, como de vivir vidas limpias, pero para estar bien consigo mismo. De eso no se trata la vida de santidad. Y en segundo lugar, el problema consiste en que malentendemos la frase vivir por la fe, que está en Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. Suponiendo que significa que no se nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad, pero como comencé hoy, el devocional. No se nos exige ningún esfuerzo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara y contundente. Tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente responsables de nuestro andar en la vida cristiana todos los días. Esa es nuestra tarea. Y en ese caminar diariamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues crecer, madurar, pero no podemos seguir viviendo en las mismas todo el tiempo. Y ojo con el tercer problema, es que no tomamos en serio algunos pecados. Esa es otra realidad en el cristiano. Saben que nosotros categorizamos los pecados, los que son inaceptables y los que se pueden realizar en alguna medida. Y eso es terrible, porque uno ve a muchos cristianos así, mintiendo y como, pues como eso es una mentirita. Y empezamos a clasificar. Y por eso hoy encuentro usted a muchos cristianos que no agradan a Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, porque es que juran en la lógica de este mundo que hacer esto no es malo, que hacer esto no es malo, porque nosotros categorizamos. La Biblia nos dice, las zorras pequeñas se echan a perder la viña, Cantares 2:15. Y ese es justamente, cuando usted cede en las cosas pequeñas, esas son las que los conducen a usted a sus más grandes pecados. ¿Por qué? Porque el diablo gana ventaja. No se deje engañar. Al pecado hay que llamarlo pecado. No pecado grande ni pecado pequeño. No podemos categorizar. Entonces, estos tres problemas que acabamos de hablar nos llevan a que muchas veces nosotros no le demos la responsabilidad a este tema que requiere en nuestras vidas. Así que yo le invito en esta mañana. Dios quiere que seamos santos, pero tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable y nos conduzca a este camino. Padre, gracias por esta mañana. Yo quiero orar para que este tema de la santidad realmente haga un milagro en la vida de los cristianos, porque realmente este es un llamado que tú tienes para nuestra vida. Espíritu Santo, háblanos, minístranos, enséñanos. Cada día queremos hacer la voluntad de Dios y estamos dispuestos. Gracias por estar en medio de nosotros,
por bendecir este tiempo de ayuno. Fortalécenos cada día, háblanos y ministras nuestros corazones. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que si usted vive en la ciudad de Medellín o a sus alrededores, el seminario lo va a tener en vivo a las 7 de la noche toda esta semana. Así que puede ir a acompañarnos. Vamos a tener unos tiempos de alabanza desde antes de la reunión, o sea, desde las 6 vamos a empezar a orar, a tener tiempos hermosos de buscar a Dios y a las 7 comenzamos el seminario. Y a todos ustedes no olviden conectarse 5 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche para que compartan con nosotros este seminario de GPS Camino al Cielo. Bendiciones para todos, nos vemos mañana. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Comparte con nosotros el día 1 de nuestro seminario GPS, preparados y preparando el camino, hoy día lunes 24 de enero a las 5 de la mañana y 12 del mediodía virtualmente por nuestro canal de YouTube Ministerio Maná. Y si estás en la ciudad de Medellín, comparte con nosotros hoy a las 7 de la noche en el auditorio Premium Plaza, ubicado en el 4º piso del centro comercial Premium Plaza. Y si estás fuera de la ciudad de Medellín, conéctate con nosotros a las 7 p.m. hora colombiana por nuestro canal de YouTube Ministerio Maná. Te esperamos.